Bueno, esta pequeña reunión, que obviamente no es imposible que pueda alcanzar para conversar todo lo que se podría hablar en relación con este tema, con el estudio del latín. eh, Se las quise compartir. Buenas noches, Sandra, también. Bueno, le quise compartir un poco en función de algunas experiencias o de la experiencia que va dando la enseñanza del latín y también dejándoles a ustedes una propuesta, o una herramienta para que cada uno de ustedes pueda también sacar sus conclusiones, de acuerdo a sus experiencias personales también con el estudio del latín, que bueno, que varios de ustedes nos conocemos de diferentes cursos que vamos haciendo. Entonces, les quiero comentar algo. No va a ser esta no hay que verlo, aunque pueda parecer por momentos, como con un aspecto negativo, ¿sí? Porque en la realidad es que lo que yo les quiero compartir es que el latín termina siendo o nos da la posibilidad de ser una herramienta para solucionar problemas. O sea que ahí aparece lo positivo, ¿sí? ¿Eh? Entonces, en principio, yo les voy a comentar o les voy a compartir algunas situaciones que son problemáticas, ¿sí? Que aparecen como problemáticas, que son actuales y para las cuales al final de todos les voy a tratar de compartir, y seguramente, como les decía, ustedes van a sacar también sus conclusiones respecto a cómo el latín aparece como una solución, ¿sí? Entonces, para eso voy a ir pasando, como suelo hacer, algunas imágenes, ¿sí? eh, Respecto al tema. Entonces, hay un primer punto que yo no lo vamos a tocar El ahora, que no lo corriente vamos año. a El desarrollar. pasado mes de Cuidado, agosto cuidado, por favor, con los solicitó micrófonos. la Acuérdense que gracia estamos grabando y nos queda. eh, entonces, eh, entonces, la pregunta es, vamos a tratar uno de los aspectos de estudiar latín, ¿sí? Y por ejemplo, acá yo compartiéndoles un primer punto, no vamos a desarrollar aquí la cercanía que tenemos nosotros con el latín en cuanto a lengua madre. Eso ya les digo, existe, se puede trabajar, se puede conversar. Ustedes acá, por ejemplo, pueden ver 10 palabras, simplemente 10 palabras, en las cuales se ve la cercanía que nosotros tenemos con el latín, con nuestra lengua madre. ¿Sí? Es decir, es uno de los aspectos por los cuales nosotros podemos estudiar el latín, que es en cuanto el latín es lengua madre. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, la palabra lux, la palabra pater, la palabra manus, tempus, rex, corpus, cor, schola, parábola, civitas. ¿Eh? Son todas palabras muy cercanas al español y que, ya les digo, es uno de los puntos por los cuales nosotros podríamos decir, por esto también es importante estudiar latín, ¿sí? Pero ya les digo, este punto no lo vamos a tratar nosotros, ¿sí? Y lo que sí me interesa es compartir un poco la reflexión en torno a la situación entre la teoría, que es el estudiar latín, y situaciones prácticas, es decir, la aplicación práctica, porque muchos dicen, ¿y para qué me sirve estudiar latín? Digamos, ¿cuál es el beneficio práctico de estudiar latín? ¿Sí? Es decir, a ver, dicho grosso modo, ¿no? Sin entrar en detalles, en líneas generales, uno podría decir, sí, bueno, el latín desarrolla la inteligencia, tiene muchos beneficios, etcétera, etcétera, estudiamos la lengua madre, pero bueno, es interesante ver la concreción de esto, ¿sí? En ejemplos prácticos. ¿Eh? Uy, perdón. Eh, y eh, el punto de partida es donde que les decía que puede parecer negativo, ¿sí? Es decir, actualmente
nosotros podemos hablar en líneas generales, ¿eh? No lo menciono yo, simplemente esto, pero lo han dicho muchos también, que hay una situación ¿eh? De crisis intelectual, ¿sí? Es decir, vamos a ver por qué. Yo les voy a mencionar, insisto, algunos ejemplos para después pasar a la conclusión y ver posibles soluciones, ¿sí? Entonces, yo busqué problemas puntuales. Y fíjense uno puntual que lo encontré hoy. Dije, me apareció justo la noticia, fíjense. En el año 2020, es de noticia de este año, se distrajo con su celular en medio de una operación y provocó una tragedia con un nene de 4 años. ¿Sí? El nene lamentablemente falleció. ¿Cuál fue el motivo que llevó al problema? La distracción del médico anestesista. ¿Sí? ¿Con qué elemento? Con el celular. ¿Sí? Antes era el televisor, antes quizás eran otros medios, hoy está siendo el teléfono. A mí, por ejemplo, compartiéndoles casos prácticos, me pasa muchas veces, incluso lo hemos pedido, yo, por ejemplo, soy docente de alumnos pequeños, que los alumnos no tengan teléfono durante las clases. ¿Sí? Porque se distraen, porque les genera un problema de concentración concretamente, ¿sí? Entonces, a ver, este es un ejemplo del problema que genera la tecnología, concretamente. Y acá es donde se va a procurar, o que nosotros vamos a intentar o intentamos con las clases, superar este tipo de problemas. En este caso, puntualmente, la distracción. Es decir, cómo el latín es un recurso para mantener la concentración o para no distraerse en momentos que son importantes como este, porque fíjense que evidentemente el médico que estaba acá practicando la cirugía no tuvo la capacidad de dominio como para controlar y dejar la sala de cirugía, que es lo que sucedió. ¿Me explico? ¿Eh? Acá hay otra situación que se plantea, salió en un diario de Argentina el 26 de enero de este año. ¿Sí? Yo les marqué en rojo para no leer todo, pero dice, fíjense, el promedio mundial sostenida en una sola tarea descendió a solo 40 segundos, según estudios recientes citados por National Geographic. ¿Sí? Ese dato refleja una reducción marcada respecto a los 2 minutos y medio registrados a comienzos del siglo XXI. ¿Sí? Las investigaciones realizadas por esta Gloria Mark, sus investigaciones, inicialmente basadas en observaciones en oficinas y luego en programas de monitoreo informático, revelan que mientras en 2003 las personas permanecían enfocadas en una tarea durante 2 minutos y medio, en los últimos 5 años el tiempo cayó a 40 segundos antes de cambiar de actividad. Es decir, hay una gran variación de actividades. ¿Saben dónde les comparto que se nota eso? Por ejemplo, que me suele pasar a mí, o seguramente les pasa también a ustedes, que les piden algo y tiene que ser para ahora. Es decir, ¿me podés mandar esto y me podemos tener una reunión ahora? ¿Podemos tener la clase ahora? Es decir, que todo inmediato y todo cambio, o uno está concentrado con algo y aparece un mensaje, vieron que esto uno está viendo por ahí, es un programa que le interesa y aparece la publicidad en el medio, todos factores que te sacan de concentración, ¿sí? Y todos relacionados con la parte tecnológica. O sea, hoy por hoy, para nosotros, es un gran problema el uso de la tecnología. Es decir, tenemos que regularlo concretamente, y por eso les decía que esto aparece como aparente, se muestra como un problema, ¿sí? Y nosotros tenemos que buscar la solución, ¿sí? Y esto es lo que se propone con el latín, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las situaciones actuales que se observan, eh, y que tienen que ver con todo lo que son las redes sociales? ¿Sí? Y ya les digo, esto está directamente relacionado con el estudio del latín. Yo ahora se los voy a ir comentando, o sea, vamos a ver la solución al final, ¿sí? Con el latín concretamente. Entonces, problemas en el razonamiento y problemas en la reflexión. ¿Sí? No nos dan tiempo a pensar. O parecen proponernos tantas actividades en las redes sociales, tanto contenido, que
uno tiene que estar haciendo el ejercicio de decir esto lo veo, esto no lo veo. Seleccionar permanentemente para que no haya como una especie de atropello que no me impide pensar de tanto contenido que recibo. A ustedes seguramente les pasa esto, o sea, lo pueden verificar, ¿sí? O sea, incluso en el ámbito bueno, en el ámbito hasta católico, ¿eh? Hay tanto contenido que uno tiene que decir, bueno, me enfoco en algo determinado, porque si no es mucho bombardeo, ¿sí? ¿Eh? De información, ¿eh? Entonces, eso termina dificultando el razonamiento y la reflexión, ¿sí? Acá es donde vamos a ver al final cómo existe una solución a partir del latín. ¿Por qué existe una solución a partir del latín? ¿Sí? Bueno, el segundo también es muy conocido, problemas de concentración, ¿sí? ¿Eh? Y el ejercicio concretamente de lo que es la voluntad, fortalecer la voluntad, ¿sí? Ya vieron recién el ejemplo que les mencionaba, el ejemplo que salió en el diario. Un médico que se distrae, que no se concentra bien en lo que tiene que hacer, el celular lo termina atrapando porque tenía que recargar el celular y eso genera un problema en otra persona. Evidentemente hay un debilitamiento acá de la voluntad también. ¿Sí? Es decir, no es solamente un problema de la voluntad, obviamente, pero afecta mucho a la parte de la voluntad. ¿Sí? Eh, Esto yo no quiero entrar en muchos ejemplos prácticos, pero a ustedes seguramente se les van a ocurrir situaciones que se pueden ver, digamos, ¿no? ¿Eh? Capacidad de observación. Este tema es muy interesante. El punto es, les diría que es central incluso en relación con el latín, ¿sí? O sea, ¿cómo se los voy a comentar en ejemplos prácticos, en un ejemplo sencillo? A veces uno manda un contenido en donde está bien descrito todo lo que hay que hacer o todo lo que se propone y vuelven las preguntas preguntando lo que está por ejemplo, en un flyer informativo, ¿no? El curso va a ser esto, esto y esto, y te preguntan lo que dice al final del flyer. O sea que no se observa, digamos, ¿sí? Y eso termina siendo también, evidentemente, hay una afectación que hay que trabajar, ¿sí? ¿Eh? Y después, por último, como hay tanta tecnología y tanta información, termina afectándonos en lo que es concretamente nuestra propia naturaleza racional. Es decir, nosotros somos una naturaleza que tenemos impresa la capacidad de razonamiento. Es lo propio nuestro. Ahora, como hay tanto contenido, tanta información, tanto y tanto y tanto permanentemente, terminamos actuando muchas veces o con la inclinación a actuar según lo que hace el influencer, digamos, en vez de desarrollar justamente la capacidad crítica. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, estos son, vistos así en forma rápida, algunos de los puntos, ¿sí? Que son interesantes para pensarlos, para meditarlos, ¿eh? Y que en este caso, a través del latín, existe la posibilidad de encontrarle una solución. Yo se los digo, yo trabajo mucho con niños, pero en realidad estos problemas pueden sucederles también obviamente a adultos. Es decir, eh, a ver, les pongo un ejemplo práctico. Si por ahí uno quiere justamente que un niño trabaje la concentración y el fortalecer la voluntad, bueno, en el latín puede encontrar un recurso, ¿sí? Por lo que es la estructura de la lengua, por lo que son las características del trabajo que se puede hacer en diferentes situaciones, ¿sí? Eh, bueno. Yo les quiero compartir en relación con esto dos citas que me parecen muy interesantes en forma rápida, se puede conversar mucho sobre esto, pero es una cita del Papa Benedicto XVI, está relacionado con esto, con esta problemática. Él termina hablando de los futuros sacerdotes, pero también en la primera parte habla de un problema general. Fíjense, dice, en la cultura contemporánea, se percibe en el contexto de un decaimiento generalizado de los estudios humanísticos, ¿sí? El peligro de un conocimiento cada vez más superficial de la lengua latina, ¿sí? Es decir, él habla de un
primero de un decaimiento generalizado del estudio de las humanidades. Y después habla de un conocimiento superficial. En este caso se refiere a la lengua latina. Sumémosle a esto que está diciendo el que dijo el Papa Benedicto XVI, todo el problema tecnológico que tenemos hoy. Cómo impacta o cómo puede impactar si no lo cuidamos concretamente. ¿Sí? Verificable, dice el Papa, también en el ámbito de los estudios filosóficos y teológicos de los futuros sacerdotes. Sí, bueno, acá el Papa se limita o lo concreta especialmente para el ámbito sacerdotal, ¿sí? Pero está señalando también la situación de crisis, ¿sí? Y aquí hay una cita también muy interesante y aquí vamos a empezar a buscar la solución del Papa Juan XXIII en una constitución apostólica que se llamó Veterum Sapientia y que tiene que ver con el estudio del latín. ¿Eh? ¿Eh? Ya les digo, Papa Juan XXIII fue esto en el año 1959. Fíjense lo que dice. No hay nadie que pueda poner en duda la especial eficacia que tienen tanto la lengua latina en general como la cultura humanística para el desarrollo y formación cultural de los jóvenes, pues ella cultiva, madura, perfecciona las principales facultades del espíritu, proporciona agilidad mental y exactitud en el juicio, desarrolla y consolida a las jóvenes inteligencias para que puedan abarcar, fíjense esto, ¿no? Para que puedan abarcar y apreciar justamente todas las cosas. Acá está señalando el Papa concretamente la cuestión de la concentración, ¿sí? Y finalmente enseña a pensar y a hablar con un gran orden, ¿sí? Acá es donde aparece la solución. Es decir, a todo lo que planteamos nosotros o todo lo que nosotros podemos reflexionar como problemas que tenemos actualmente, ¿eh? Estudiando latín puede aparecer la solución y estos puntos que son ventajas o beneficios, digamos, concretamente. ¿Sí? ¿Eh? Entonces, yo les quiero, a ver, algunos de los que están por ahí ahora más avanzados van a quizás poder aprovechar un poquito más esto último, ¿sí? Pero ahora sí pasamos al latín concretamente. ¿Eh? ¿Sí? Y fíjense, por favor, a ver si yo logro compartirles esto. Tengan presente todos esos aspectos que yo les relacionaba como problemáticos, que los vimos en forma muy rápida. ¿Sí? Para poder ahora yo compartirles algunos y ustedes seguramente sacar sus conclusiones o si quieren comentar algo también, obviamente lo habilitamos. ¿Sí? ¿Eh? Bueno, fíjense un primer punto que es muy interesante. Yo acá a propósito les estoy compartiendo 10 palabras que podríamos decir que son difíciles. ¿Sí? Es decir, si uno directamente a un alumno que recién comienza le propone leer estas 10 palabras, seguramente se va a encontrar con dificultades. ¿Sí? Y fíjense un punto que es muy interesante para trabajar la capacidad, la memoria y la concentración específicamente. Fíjense que en estas 10 palabras, a propósito, no le he puesto ninguna tilde. Un primer punto que es muy interesante. ¿Eh? Entonces, nosotros cuando estudiamos latín tenemos dos posibilidades de texto que son muy útiles. Por un lado, los textos de latín que se podrían llamar del latín clásico, que son textos que se presentan, como ustedes pueden ver acá, que no tienen ninguna tilde. Me estoy refiriendo a esto, por ejemplo, ¿no? Sempiternitas, ¿sí? La tilde concretamente. ¿Eh? Hay otros textos como los misales en que sí nos dan las tildes y nos ayudan a nosotros a poder acentuar correctamente. Pero eso no siempre sucede así ni es obligatorio que sea así. ¿Eh? Entonces, fíjense qué interesante que un aspecto que nosotros podemos trabajar es decir, a ver, ¿dónde acentúo acá? Me tengo que concentrar, tengo que relacionar.
Porque, por ejemplo, esta palabra, ¿eh? Es una palabra que es muy parecida al español. Entonces probablemente la solución sea fácil. ¿Eh? ¿Dónde vamos a acentuar? Y es lo correcto, en la A, inexorabilis. ¿Sí? Entonces ahí nosotros estamos haciendo un paralelo entre la lengua madre y la lengua nuestra, que es el español, en este caso. ¿Sí? ¿Me explico el punto? O sea, estamos desarrollando una capacidad comparativa. Ya hay un trabajo intelectual aquí interesante. ¿Sí? ¿Eh? La palabra contemplatio, es otra palabra que es muy parecida. Aquí se traduce como observación reflexiva, pero la contemplatio es la contemplación, ¿sí? Que también podemos asociar con el español y sabemos que el acento va a ir en la A. ¿Eh? Pero fíjense qué interesante, por ejemplo, la palabra, la que les acabo de marcar recién, que no la digo a propósito. ¿Por qué? Porque esto es la vanidad. ¿Y qué pasa? Acá hay un problema. Acá viene el tema de la concentración. ¿Por qué? Porque este paralelo que nosotros podíamos hacer acá no va a existir acá, el paralelo con el español. ¿Por qué? Porque nosotros en español no lleva, no, esto no existe, pero sabemos que la palabra se acentúa acá, ¿no? Vanidad, como caridad, ¿sí? Pero fíjense que en latín, y el texto no me lo va a decir, no tiene obligación de ponerlo, el acento va acá, en la antepenúltima sílaba. Vanitas. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces acá el alumno tiene que prestar atención cuando está leyendo un texto, que no te va a decir dónde se acentúa la palabra, y cuando llegue ese momento tiene que acentuar correctamente. ¿Eh? ¿Me explico el punto que es interesante acá? O sea, hay palabras en las cuales puedo comparar con el español y hay otras palabras en las que no. Entonces, la mente está trabajando ahí, ¿sí? Y hace un trabajo muy interesante. Después, acá les quiero compartir otra experiencia personal que me ha pasado. Cuando el alumno se acostumbra a este tipo de palabras, ¿sí? Que por ejemplo nosotros trabajamos textos en los cuales aparecen colocadas las tildes, ¿sí? Pero después hacemos un trabajo en el cual el alumno lee los textos y no hay ninguna tilde, ¿sí? Y entonces el alumno tiene que percibir, y acentuar correctamente en aquellas palabras en las cuales no se le está diciendo dónde va el acento, ¿sí? Y ahí es donde entra otro ejercicio que es la asociación. Por ejemplo, si ustedes piensan en esta palabra vanitas, ¿eh? Puede aparecer un texto, lo invento ahora, en el cual es conocido igualmente, pero fíjense esto, ¿eh? Deus caritas est, ¿sí? ¿Ven? O sea, la regla de acentuación de la palabra caritas aquí es la misma, perdón, que se aplica en vanitas. ¿Me explicó? Entonces, cuando el alumno se acostumbra a leer palabras como caritas, como vanitas, cuando aparecen otras palabras que son parecidas, acentúa bien inconscientemente, por reflejo. Y eso es una de las ventajas grandes que tiene. Yo les digo, he hecho la experiencia con alumnos que los hago leer muchos textos con palabras que tienen la tilde, como los misales, y después los llevo a textos que no tienen ninguna tilde, y me ha dado muy buenos resultados. Acentúan, leen correctamente. Con los niños me ha pasado esto y es algo increíble también, ver ese punto, ¿no? Es decir, no te di ninguna tilde y acentuaste todo bien. ¿Eh? Y eso es lo bueno, digamos, ese ejercicio de asociación, ¿no? ¿Eh? Entonces, ese es un punto muy interesante que podemos trabajar nosotros en el latín. Fíjense cómo acá entonces, en estos ejemplos, se va a desarrollar cuál es la capacidad de concentración, la capacidad de la memoria y la asociación. Asociación que puede ser consciente o inconsciente. ¿Sí? Por esto que les decía que a veces uno leyendo un texto acentúa correctamente aunque no esté pensando en ese momento en la regla específica, como pasa por ejemplo en este caso de Cáritas. ¿Eh? Ese es un primer punto interesante para considerar. Fíjense
otra situación, si ustedes quieren comentar alguna, los que están más avanzados o están en cursos conmigo, levántense la mano directamente porque la idea es conversarlo también, ¿sí? Así que siéntanse libres. Eh, Fíjense en la segunda palabra. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que se trabaja? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Muchas veces pasa que el alumno que va muy apresurado en la lectura, ¿eh? llega a esta palabra y se encuentra con esto y dice transfiguratio, ¿sí? Nosotros, si estamos trabajando un curso en el cual se pronuncia la pronunciación actual del latín o la pronunciación más conocida del latín, que es la pronunciación italiana o eclesiástica, como se le llama también, nosotros decimos que esto no se pronuncia como una T fuerte, como nosotros decimos tanque o tierra. Nosotros vamos a decir acá transfiguratio. ¿Me explicó? Entonces, el alumno que está leyendo, o cuando leemos nosotros, tenemos que tener mucha prudencia porque tenemos que leer contra la inclinación natural. ¿Me explico? ¿Eh? Que es decir, transfiguratio. ¿Me explico el punto? ¿Eh? Entonces, esto desarrolla, cuando uno se acostumbra, desarrolla lo que es la capacidad de observación. ¿Sí? Es decir, tengo que leer con mucho cuidado para cuando llegue ese momento de la lectura, cuando yo me encuentro con una T, con una I más una vocal, no leer como leería en español, sino que voy a aplicar la pronunciación eclesiástica o italiana. ¿Sí? ¿Eh? Graciela, no sé si estás justo te vi. Sí, profe, además de interpretación, es la memoria, porque ahí nosotros recordamos lo que usted nos dice, Claro, sí, sí, que también. la T no suena como tanque, Claro, suena, sí, sí. Lo que pasa es que, Graciela, hay que pensar lo siguiente. Cuando estás leyendo el texto, digamos, la presencia del docente como que desaparece. pero queda, profe, yo leía y, Sí, y cuando ¿te acordás de uno, la en regla? la segunda lectura, queda lo Sí, que uno fue aprendiendo. exacto. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sí, si estás, sí, o sea, es un tema claro, que de alguna manera se te hace presente, digamos, ¿sí? Pero ya les digo, a mí me pasa con muchos alumnos que les digo, no, no leas tan rápido, porque es como que me pasa con adolescentes especialmente, porque los hago trabajar mucho la lectura, que cuando leen muy rápido se encuentra con la palabra y la palabra lo sorprende. Entonces, ¿por qué se equivocó? Porque fue muy rápido. ¿Ven cómo hay una aplicación práctica? O sea, en la vida hay que ir despacio, no hay que ir corriendo siempre. Entonces, el alumno quiere leer, el adolescente quiere leer rápido y quiere terminar rápido. Cuando hace eso se equivoca. Y por ahí, cuando pausa un poco, ¿eh? Tiene tiempo de reflexionar, y de que la palabra no te sorprenda. ¿Me explico? Bueno, hay personalidades y personalidades, obviamente, pero muchas veces con el adolescente pasa eso, ¿no? Que quiere leer rápido y quiere terminar rápido el texto. Y bueno, no es todo así, digamos. ¿Eh? Eh, en el caso de los adultos, a veces existe la dificultad de que todo está más afianzado también. Entonces, yo les comento, he visto que por ahí en lo que es la lectura, el adulto de alguna manera puede sufrir más que un niño en la lectura. El asimilar todo, digamos, los detalles. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, bueno, ese es otro punto interesante, que ya les digo, bueno, en este caso el acento lo vamos a poner en la A. Entonces ahí aparece también ese punto, transfiguratio. ¿Eh? ¿Sí? En la palabra número 3 es, es muy también muy frecuente el punto, porque ustedes van a ver con facilidad dónde puede estar la ocasión de error acá. Lo mismo, si uno viene leyendo muy rápido, la inclinación nos lleva a leer esta C con esta I y esta O como la leemos en español. Y porque es muy parecida también la palabra. Entonces, perni, y que es un error grave esto, en latín.
porque tenderíamos a decir acá perniciosus, ¿sí? Y en realidad tenemos que estar atentos a la lectura, a la C con la I más la vocal. ¿Eh? Estamos hablando concretamente de pronunciación italiana, ¿no? Pronunciación que coincide con la eclesiástica, ¿sí? ¿Eh? Y encima en este caso, esta palabra es muy interesante porque yo lo he trabajado en alguna oportunidad, en algunos cursos. Nosotros con esta palabra tenemos en realidad tres posibles formas de pronunciación. Y acá ustedes van a sacar sus conclusiones también, ¿no? ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay una forma de pronunciar que es la equivocada, que es la pronunciación vulgar, que es decir acá perniciosus, que es la única equivocada. Pero existe también una pronunciación clásica del latín, que es la pronunciación del Imperio Romano, en la cual voy a decir, en vez de perniciosus, voy a decir perniciosus. ¿Sí? Así hablaba un soldado romano, por ejemplo. ¿Eh? Pero en el siglo III, siglo IV aparece la pronunciación italiana o eclesiástica. Y entonces vamos a decir perniciosus. ¿Eh? Estas dos últimas son correctas. O sea, uno puede leer un texto o en pronunciación clásica o en pronunciación eclesiástica. ¿Sí? ¿Eh? Lo que tengo que tener cuidado, y yo lo he trabajado esto, es con no estar leyendo en latín clásico y pasar a leer en eclesiástico. O sea, mezclar las dos pronunciaciones. Este ejercicio también es muy interesante para hacer. Por ejemplo, eso mismo, bueno, vamos a leer el texto en latín clásico y apenas terminas de leer ese texto en latín clásico, lo vamos a leer en eclesiástico. Y eso genera un ejercicio increíble también. Porque imagínense a ver, es la misma cabeza que cambia totalmente y dice, bueno, me concentro para leer en latín clásico, paro y me concentro para leer en latín eclesiástico. ¿Sí? Y con esto, ya les digo, es un buen ejercicio para sufrir un poco al principio, ¿no? Es muy interesante. ¿Eh? Bueno, inexorabilis ya la vimos. La palabra número 5 tiene dos detalles. Si la leemos tanto en latín clásico como en eclesiástico. Y además es muy parecida con el español, por lo que es el prevaricato, ¿no? ¿Sí? Que es un delito concretamente. Acá se traduce como engaño o corrupción. ¿Sí? Bueno, lo mismo. ¿Eh? Acá al principio tiene un diptongo que es el diptongo AE. Y está al principio de la palabra. Entonces, imagínense, yo vengo leyendo, leyendo, leyendo y aparece esto. Bueno, mucho cuidado acá, porque no tengo que decir si, insisto, si estoy leyendo en pronunciación eclesiástica, no tengo que decir acá praevaricatio, sino prevaricatio, que es la prevaricación, digamos. Y entonces, en una sola palabra, leyendo en pronunciación eclesiástica o italiana, tenemos dos puntos en los que hay que prestar atención. ¿Sí? Entonces, ahí otra vez lo mismo. Yo no sé si por ahí yo estoy haciendo el inmediato traslado a situaciones prácticas concretas. Yo creo que efectivamente una persona que se acostumbra a esta prudencia en lo que es la lectura, es más fácil que después en el plano práctico viva la vida con cuidado. No sé si me explico el punto. Es decir, a ver, no tengo que ir tan rápido, o sea, tengo que tomarme pausa para las cosas. Tengo ganas de agarrar el celular y estoy haciendo algo importante. Bueno, me controlo y no lo hago. ¿Me explico? Como el caso que les contaba, es algo bien práctico, o sea que tiene aplicaciones prácticas. Entonces, evidentemente ese médico no supo dominarse como para decir, ahora estoy en una cosa, después cargo el celular y ahora me concentro en esto, concretamente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto dura la cirugía? 40 minutos. ¿Cuánto dura la clase? 40 minutos. Me concentro en esto y nada más. ¿Me explico el paralelo que les quiero decir? ¿Eh? En esto creo que es muy útil para situaciones prácticas. ¿Eh?
Es decir, que nosotros podamos enseñarle, si a ustedes les toca por ahí con hijos o chicos que tienen que estudiar, decirle, bueno, a ver, eh, pausá lo que tenés que hacer, pausá la lectura, concéntrate en este punto. Bueno, ¿cuánto tiempo? 10 minutos, 10 minutos de lectura. ¿Eh? Y ese ejercicio es muy interesante para situaciones prácticas, ¿no? ¿Eh? Bueno, fíjense la última. Y yo con esta voy a cerrar con esto y les voy a dejar por si ustedes quieren comentar algún punto, alguna observación de sus experiencias o algún comentario. En la última palabra es muy interesante porque no tiene ningún paralelo con el español. ¿Sí? Esta palabra les quiero comentar, alguno quizás la escuchó hace poquito, la utilizo yo o aparece en los exorcismos. Entonces esta palabra chechiderum se está refiriendo a los ángeles que cayeron, que han caído. Ya, la tomé de una clase que tuve ayer, pero me la quiero utilizar, ¿no? ¿Eh? Bueno, en esta palabra hay dos puntos, dos situaciones. Una, que la traducción no es tan sencilla como otras. ¿Eh? Con lo cual, parte del trabajo intelectual que va a tener que hacer el alumno es la investigación con el diccionario para descubrir qué significa esta palabra. Y ahí hay todo un trabajo que hay que hacer que no lo podemos explicar acá porque lleva su tiempo, que es todo lo que es la utilización del diccionario en latín, que tiene sus detalles. ¿Eh? Entonces, toda la facilidad que existía en contemplatio para traducir no existe en un verbo como checiderunt, que ahí les dije la pronunciación. ¿Eh? Y además de eso, la concentración también, porque aquí tengo en esta sola palabra, resumidas dos situaciones que tienen que ver con la pronunciación de la letra C, que es muy importante en latín. La C con la E y la C con la I, en la pronunciación italiana se pronuncian como che y como chi. Entonces es che, chi, derunt, con acento en la E. Los ángeles que cayeron o los ángeles que han caído, dice el texto del exorcismo, ¿no? ¿Eh? Entonces, son distintas situaciones que se van presentando, variantes, uso del diccionario, acentuación, reglas, ¿sí? Y todas de alguna manera, ya les digo, por ejemplo, y con esto termino, el tema de la utilización del diccionario en latín es muy interesante para lo que es la perseverancia. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes no van trabajando al modo tradicional, ¿no? No me refiero a que busquen la traducción en el traductor, que esto existe. ¿Eh? Eh, el trabajo tradicional exige mucha paciencia hasta que yo encuentre cuál es el verbo que corresponde a lo que yo tengo en el texto. Cuando yo empecé a estudiar latín, no existía nada de la tecnología, ni hablar que no teníamos celular en el aula. Entonces, cuando aparecía un verbo, había que buscar en el diccionario cuál era el verbo que podía estar cercano y que podía relacionarse con el texto que yo tengo y que tenga sentido. Bueno, lamentablemente esto está muy en riesgo hoy porque si yo les digo chechiderunt, está muchas veces la tentación de que ponen en un buscador qué significa y ya les puede traducir. Entonces se ha perdido la posibilidad, si uno no se esfuerza, de hacer un trabajo intelectual con lo que es la búsqueda en el diccionario. ¿Sí? Bueno, este tema yo en los cursos lo trabajamos, en los cursos más de latín clásico, cómo se utiliza tradicionalmente el diccionario. ¿Eh? Así que bueno, son algunos detalles que yo quería compartirles y que creo que ante tantos problemas prácticos que tenemos hoy como concentración, bombardeo de información, que no nos dan tiempo para la contemplación, para la pausa, aún con contenido que es muy bueno, uno tiene que estar como frenando. Entonces creo que el latín puede ser un buen recurso para ir encontrando soluciones a estos problemas. Obviamente de a poco, con los tiempos que uno tenga, con las posibilidades, etcétera, pero la posibilidad de solución está, ¿sí?
Así que bueno, simplemente eso. Quedo a disposición por si quieren hacer algún comentario o si quieren conversar sobre alguna palabra, algún detalle. Profe, Sí, Graciela. ¿nos puedes decir la pronunciación clásica y la pronunciación que De usaban estas, los soldados? de estas Por palabras, favor. de estas palabras. Sí, Bueno, fíjate que suele suceder que, por ejemplo, la primera sí. palabra no va a tener variación y se va a pronunciar igual en las dos. Ok, ¿Eh? Entonces te va a quedar sempiternitas, ¿sí? El desafío va a estar acá en que tenés que saber que el acento va a ir en la E. Y grabarte palabras que tengan esta misma situación, porque cuando te aparezca, por ejemplo, la palabra, y te digo unas que se me ocurre, la eternidad, ¿dónde la vas a acentuar? En la segunda E, eternitas. ¿Me explico? Cuando yo me acostumbro a palabras con este tipo, después inconscientemente acentúo correctamente. Asocio, digamos, ¿no? Entonces, la primera situación, y esto también sirve para la memoria, es que hay palabras que no cambia la pronunciación. Se pronuncia igual en la pronunciación clásica y en la pronunciación eclesiástica. ¿Sí? La segunda palabra, en la pronunciación perdón, en la pronunciación clásica, en la pronunciación romana clásica, el detalle va a estar en la T con la I y la O. sí, ¿Eh? sí, Como lo vimos. Transfiguratio. claro. ¿Sí? Una T fuerte, la T de tanque, digamos, ¿sí? ¿Eh? Es muy interesante, a mí me pasa con alumnos, tanto jóvenes como adultos, que tienen mucho contacto con el inglés, les cuesta a veces bastante esta T fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Por el famoso este tema de que la T es muchas veces más cercana a la T eclesiástica. Por ejemplo, cuando uno dice to be, no dice to be, que es la T latina romana, digamos. ¿Me explico? Entonces, yo con los alumnos de Estados Unidos tengo que trabajar bastante este punto. Transfiguratio, una T fuerte. Bueno, ahí está el desafío para ellos trabajar ese punto, digamos, Segura- ¿no? Para los hispanos no es Aseguración. tanto problema esto, ¿no? En la pronunciación eclesiástica acá nos va a quedar transfiguratio, ¿sí? Transfiguración. Cuidado que no es transfiguratio, no es la C, es Tío. una TS, ¿sí? Mm. ¿Eh? La tercera palabra tiene una forma eclesiástica y una forma clásica. Perniciosus, en la pronunciación clásica, suena Perniciosos. como una K, y en la pronunciación eclesiástica, perniciosus. ¿Me explico? Perniciosos. Un ejercicio que podría ser interesante es decir, voy a tomar 10 palabras con esta situación y las voy a pronunciar en latín clásico y en latín eclesiástico, a las 10 juntas. Por ejemplo, podría ser perniciosus más, perdón, más quequiderunt. Aquí vieron. ¿Me Y explico? es que homo, ¿Cómo? Eke homo, exactamente. es que homo. Exactamente. Exactamente. Es palabras en las que aparece la letra C, o la C con la I o la C con la E. ¿Sí? Inexorabilis se pronuncia igual en las dos pronunciaciones, y el acento también va igual en el mismo, no cambia. O sea, muchas palabras, ya le digo, el problema de la acentuación no existe, no varía. ¿Sí? Como se acentúa en clásico, se acentúa en eclesiástico. La palabra siguiente tiene dos situaciones. En latín clásico voy a decir praevaricatio y en la pronunciación eclesiástica voy a decir prevaricatio. Entonces acá hay dos reglas para trabajar. ¿Eh? Contemplatio y contemplatio, Contemplación. obnubilatio y obnubilatio. Fíjense que acá en estas tres se aplica la misma regla y la misma acentuación en la letra A en los tres casos. ¿Sí? Esta palabra vanitas, igual acentuada tanto en clásico como en eclesiástico, e igual pronunciada. ¿Sí?
¿eh? Ojo, ustedes Icteritus. por ahí están viendo como cierta facilidad porque esto está bien, está en forma aislada. Hay que imaginarse que esto aparece en un texto de 15 o 20 renglones. Hay que Mm. trabajar ahí la paciencia, la concentración, el no mirar para el costado, el no mirar el que tenés al lado. O sea, es un trabajo El interesante. credo, el ¿Eh? credo, el Claro, confía, por está ejemplo, el bien. credo. ¿Eh? Sí. ¿Sí? La palabra, la penúltima, lo mismo, interitus, no tiene ninguna dificultad. Sí, aplicar la misma regla que hace que acentúe en la letra E. ¿Sí? Y esto, lo mismo, la misma situación se puede presentar como desafío en textos para trabajar en los cuales no se da al alumno ninguna acentuación. El alumno tiene que percibir y descubrir dónde acentuar. ¿Eh? Y la última, ceciderunt, en pronunciación italiana o eclesiástica, que quiderunt en la pronunciación clásica. ¿Eh? Lo mismo. Un ejercicio interesante, como les decía, puede ser, tomamos 10 palabras con esta situación, como Graciela dijo que puede ser la palabra, por decir, tenemos eque, tenemos principio, tenemos princeps, y así, podemos pensar en varias palabras y hacemos ese ejercicio de pronunciar en clásico y en eclesiástico, ir y venir, ¿sí? Y eso también es un ejercicio muy interesante. ¿Eh? Es I am using it. Eh, Perdón, justo vi, me parece que Claudia levantó la mano, pero no la estoy viendo. A ver, Ya Claudia. estoy, aquí estoy. Claudia, Buenas tardes. ¿cómo andas? Eh, ¿Bien? eh, en el Magnificat, ahí Magnífica. tengo ahí una pregunta, porque según yo me lo enseñaron, decía Miki Maña. ¿No está bien dicho? Está discutido el tema ese. Eh, el, eh, En la oración del Magnificat, ahí fíjate que Claudia, que tenemos acá dos situaciones. Tú la dijiste en pronunciación clásica, ¿eh? Es lo que estaba viendo ahorita, dije, o sea que me lo aprendí en clásico y no es. Claro, porque Ok, la G con la N se pronuncia como una ñ, ¿sí? ajá, Entonces, no es Magnificat, sino Magnificat, ¿sí? magnífico. Ok. Y la Virgen María en el Magnificat dice, fecit, refiriéndose a Dios, fecit mi magna. ¿Eh? Oh, pichi, Hizo grandes cosas en mí, dice la Virgen. ¿Sí? El punto que está discutido, que menciona Claudia, no sé si alcanzaron a escuchar, que dijo Claudia, fecit mihi Maña. magna. Y la realidad es que les Es cuento muda. la situación de manual. Tradicionalmente, esta palabra, ¿sí? Se lee como una K en la pronunciación eclesiástica, pero la regla dice que la H es muda. Ujú. Entonces, yo he escuchado las dos situaciones, en una prédica, en una lectura de un evangelio, o en esta misma oración, que se diga fecit mi magna. ¿Eh? Pechit mi maña. Magna. ¿Por qué? Porque esta H es muda. ¿Sí? En eclesiástico. En eclesiástico. Y también he escuchado en eclesiástico algunos que dicen fecit mihi magna. La realidad es que están admitidas las dos, digamos. Ok. ¿Bien? ¿Sí? Si tú dices fecit mihi magna, no está mal y nadie te puede corregir eso, digamos. Porque la Ok. regla dice que la H es muda. Si alguien dice fecit mihi magna, lo que hay que pensar es que está respetando una tradición en la iglesia que con esta palabra la pronuncia así. ¿Eh? Mm. Simplemente. Y ¿Eh? al final que dice Abraham, está mal dicho, se dice Eh, Abraham. Y bueno, ahí está justamente, porque cuando lo nombra Abraham al final de de la oración, Ujú, que si no me equivoco se escribe así, ujú, eh, ahí ves, Claudia, se aplica la regla. No dices Abraham, ujú. Ok. dices Abraham. Abraham. Ok. Entonces la H es Abraham. muda. ¿Me explico? Abraham. ¿Eh?
con Ujú. el acento en la primera A, ¿sí? Justamente este ejemplo confirma que la H es muda, ¿sí? Oh, Porque, repito, no decimos Abracam, sino decimos Abraham, ¿sí? Abraham. ¿Sí? ¿Eh? Ujú. Muy Así bien, que, muchísimas gracias. no, por nada, Claudia. Bueno, no sé si Andrea te vi justo levantar, si querés comentar algo o... Ah, ¿me? Sí, sí, Andrea, sí. No sé Okay. si te vi Well, justo... I don't, let's see. Um, ya tengo, es que no sabía si, estoy utilizando el teléfono y no sabía si tenía Sí, el micrófono habilitado. No había levantado la mano, pero ok. sí quisiera hacer un comentario que lo tengo como entre pecho y espalda. Para mí este proceso, aprecio profundamente este ejercicio que estamos haciendo y este aprendizaje y le quiero agradecer mil veces, profesor, Bueno, porque para mí ha sido increíble cómo estoy como conectando las cosas que estoy aprendiendo. Me están llegando así y es como de una parte me llega una cosa y de otra parte me llega otra información y empiezo a conectar todas las ideas. claro, Entonces, ha sido bastante enriquecedor. buenísimo. Estoy leyendo un libro, estoy leyendo como tres libros al mismo tiempo, porque en esta cultura en la que estamos ahora, que todo se está haciendo multitask, entonces tengo tres Ujú. libros al mismo tiempo. Y un día estaba leyendo una página y me emocioné tanto que le escribí a usted inmediatamente porque encontré una información que recordé que usted la había dicho en la clase. Y estaba tan emocionada, el texto estaba en inglés y le escribí a usted en inglés. Y después me di cuenta y le dije, ay, qué pena, estoy hablando en Sí, Spanglish no hay porque le problema. dije una parte en inglés y en otra en español. Y eso pasa, sí. Pero lo chistoso es que la emoción mía fue porque esa parte del texto decía que explicaba todo. Estoy leyendo un libro de María Yageni, María Julie María Yageni. Julieta N. Ajá, y entonces estaba hablando precisamente de los cambios que se han hecho en las oraciones del exorcismo, cuándo sucedió eso y lo que nos ha afectado. Y decía que esas oraciones de exorcismo menor son precisamente las que teníamos que nosotros orar para protección diaria y se han eliminado precisamente con todos estos cambios. Entonces, cuando yo leí eso me emocioné mucho y eso fue lo que le Sí, estaba diciendo a usted. sí, Y sí. después en la clase, entré a la clase tarde, ayer o antier que hubo la clase, y ya no me acordaba ni dónde lo había leído. Y yo, Claro. pero ¿dónde fue que leí ese texto que yo lo leí, pero no me acordaba en qué Sí, libro? Entonces hasta ahorita lo encontré y dije, sí, fue en María Yajaini que lo estaba leyendo, pero sí, sí. increíble. O sea, lo pueden leer ustedes mismos, está en la página como 235 Ajá. y dice exactamente, explica exactamente qué es lo que está pasando. Claro, sí. Pero yo decía, como dice usted, esto es un ejercicio intelectual porque nos está forzando a conectar las cosas, a mirar cómo ciertas palabras que tienen el mismo número de sílabas van a tener determinado acento, ciertas letras que van conectadas van a tener determinada pronunciación. Es un ejercicio espiritual, definitivamente, porque nos está poniendo a pensar. O sea, cuando nosotros estamos leyendo la palabra, también estamos pensando en la profundidad que tiene eso, ¿no? En la oración, Totalmente. porque obviamente ya lo sabemos también en español. Sí, totalmente, claro. Sí, sí. Y yo creo que también esto también es un ejercicio, diría yo, por salud, porque todos sabemos que las personas que estudian otro idioma están eliminando el Alzheimer, por ejemplo, o evitándolo, demorando el Alzheimer, porque están No, sí, ejercitando la sí. memoria todo el tiempo. Sí, totalmente. Está comprobado eso, sí. Sí, Sí, sí. Esperemos que entonces, sea nuestro caso. Sí. sí, 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 es totalmente. todo. No, sí, Es totalmente. Totalmente. Sí, Es sí. todo. Y lo chistoso es que, am, hablando de eso que yo lo tenía en mi mente, de cómo esto, yo decía, increíble que esto haya desaparecido y cómo viene usted en este escenario, aparece de la nada y dice, estoy dictando un curso y justo son unas oraciones que yo no tenía ni idea que existían. Claro. Y Bueno, entonces, sí. ahora que estamos, yo no, yo sabía las oraciones, estaba por mi cuenta, había aprendido unas oraciones en latín por mi cuenta, pero no tenía ni idea cómo se pronunciaban muy bien, porque yo atiendo la misa en latín, pero no estaba segura de la pronunciación. Y entonces, yo creo que en uno de los 2 días yo le pregunté, ¿se dice inferni o inferiori?
claro, sí, me Y lo acuerdo. curioso fue que le escribí a usted y lo mismo que usted dice, uno quiere las cosas inmediatas, ¿no? Y le escribí a Mm. usted y le pregunté, y en el mismo momento dije, ah, de pronto está ocupado, y le pregunté a un sacerdote. Y al tiempo ustedes dos me contestaron al mismo tiempo y usted me Claro, dijo inferni porque es del infierno y él me dijo inferiori y a mí me dio risa porque dije que en las mismas. claro. Él es un sacerdote de misa en latín y me está diciendo inferni Y por ahí y lo... usted me está diciendo, perdón, él me está diciendo inferiori y usted me está diciendo inferni en la Claro, oración de la, de San Miguel Arcángel. no, es en la de la oración de Fátima. Ajá. Sálvanos abni inferni. Ah, sí, Eh, sí. Sí, sí, y sí. entonces yo dije, ah, qué curioso que, pero tiene mucho más sentido inferni, pero me quedé pensando, ¿por qué el sacerdote me está diciendo inferiori? Claro. Entonces, seguí buscando en unos documentos y encontré de las dos formas. Y yo dije, qué raro. Y ahora sí entendí, porque en unos libros que han sido escritos últimamente, la palabra la cambiaron. Y la cambiaron porque hay Sí, palabras que han perdido la fuerza. sí, No sí, es lo mismo decir totalmente. el infierno que el inferior de abajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, Sí, sí. eso me lo está Ahí, mostrando. sí, sí, ahí es muy interesante porque tiene que, a ver, hizo Andrea una, perdón, Andrea, toca Andrea un tema que es muy interesante y ahora la dejamos a Sandra. Eh, Ha pasado con las traducciones y a eso hay que Mm, tener cuidado y es un punto muy interesante que se agrega como un apéndice a todo lo que hablamos, que hay traducciones que se hacen mal a propósito. mm, Entonces, yo les comento lo que me ha pasado a mí, por ejemplo, en la traducción, con todo respeto lo digo, oficial del Vaticano, a veces cuando se habla del infierno, se habla de un lugar de oscuridad, de un lugar, es como que le hace perder lo que dijo recién Andrea, que es la fuerza. ujú, Entonces también es otro punto que es muy interesante, porque por ahí un sacerdote de buena fe, digamos, contesta con una traducción que tiene él en su misal, y por ahí ese misal ya está afectado. Por eso quizás yo te dije la palabra más dura, que es ujú. inferno e infierno. No, no hay que darle vueltas, digamos. Y Ujú. por ahí el sacerdote tradujo otra cosa, ¿no? Eh, Sí, Perdón, total. Sandra, Gracias, profesor. mucho gusto. Eh, gracias. Yo tengo una intriga acerca del latín porque no sé si aprendiendo latín, como se aprende inglés, como se aprende alemán, como se aprende cualquier lengua, tú llegas a hablar completamente con otra persona en latín. Creo que sí, porque eso lo hace el Vaticano. Pero ¿por qué la gente le dice a uno que es una lengua muerta? Entonces, Mm. creo que es porque no se habla normalmente o Sí, por qué claro. dicen eso. Sí, bueno, es un tema muy interesante. A ver, personalmente creo que no es una lengua absoluta en el sentido de hablada, como les mostré Ujú, recién en la primera imagen, con tanto vocabulario tan cercano, hablar de una lengua muerta, incluso nosotros utilizamos latinismos con mucha frecuencia. En los diarios se utiliza el latín con mucha frecuencia. Cuando vieron, cuando el delincuente fue sorprendido infraganti, grosso sí, modo, había 50 personas. Eh, y el accidente se produjo in itinere. Bueno, hay muchos latinismos que nosotros utilizamos. ujú, Entonces, lengua muerta no es apropiado decir eso. Ahora, sí es cierto que no es lo mismo hablar latín o intentar hablar latín y con todo respeto, que hablar portugués o hablar inglés o hablar francés. Les ujú, menciono estos tres, que yo los conozco, digamos, o italiano, porque en esos idiomas no hay declinación, por ejemplo. No sé, por ejemplo, creo que Lorena sabe alemán o tiene contacto con el alemán. En el alemán El sí hay alemán declinación. sí Entonces, declina el el alemán alemán, es sí. muy difícil aprenderlo, porque las Ujú, palabras, cuando uno dice lo mismo que en el latín, si tú dices beata es una cosa, y si tú dices beatam es otra cosa, y si tú dices beate es otra cosa. Es igual que el Ujú, alemán. de Entonces, cuando declinación. uno Sí. habla, tiene que declinar, y por eso el latín es más complejo para la comunicación.
pero Sí. existió, digamos. Claro, Evidente. porque, sí, claro, profesor, porque cuando a uno yo ahora estoy tomando clase de Biblia con que no te la cuenten, la página la organización San Ah, Elías del padre sí. Javier Olivera Ujú. Rabasi, y entonces allí en una clase decía lo del latín, que los soldados hablaban en latín, cuando la época de Jesús, entonces que hablaban los soldados de una manera y que a lo mejor los reyes hablaban de otra y tal. Entonces, claro, yo quedé un poco confundida porque dije, bueno, si los soldados hablaban latín, el latín se puede hablar. Sí, O totalmente. sea, Sí, sí. claro, Pero como los soldados porque es hablaban una, latín clásico, ¿no? Los Ujú. soldados hablaban latín sí, clásico, creo, pero en la Edad Media se hablaba el eclesiástico. El y el románico, sí. eclesiástico Sí, también, sí, sí. sí, pero los soldados, no era el clásico, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Ellos hablaban Ok, en clásico. Sí, sí, sí. sí, sí, Yo, Sí, yo, sí. yo creo, no estoy tan segura, que le llaman lengua muerta por el número de personas que lo hablan, que no son tantas. Y lo digo porque creo que en una clase que yo tomé, cuando recién estaba aprendiendo inglés, tomé una clase especializada con un lingüista y él dijo que el francés era una lengua muerta y él explicó que lengua muerta en el sentido de que ya es muy poca la población que habla francés, solo lo hablan en mm, Canadá, en algunas Mm. partes de África y en Francia, y la Ahora, población se claro, está reduciendo. claro. Entonces, por el número de personas que lo hablan, él dijo que en ese sentido era una lengua muerta. Entonces, me imagino que debe Sí, ser como lo mismo. puede ser, Ah, puede sí. ser. Pero sí hay que tener presente que evidentemente, y esto es muy interesante, eh, la utilización del latín nos exige, también en lo que es la traducción, nos exige un poco más que cualquier otro, que otros idiomas, digamos. Es parecido, el latín es parecido al alemán y el griego en este sentido, bueno, porque oh my God. tienen El declinación. alemán es tremendo, Rigurosidad, sí. profe. Yo Sí, el tomé clases alemán. de alemán hace muchos años en la universidad. Oh my gosh, casi Mm. Sí, muero ahí. sí, Sí, pero no es imposible, porque No, no es no, imposible. no, no. Y uno cuando está en el lugar, memorización. yo tuve la posibilidad de estar en Alemania y hice un pequeño curso de alemán Sí, intensivo. Y cuando uno tiene la posibilidad de estudiar mucha frecuencia del idioma y además está en la calle, que va al supermercado, que va a hablar con los vecinos, etcétera, uno dice, bueno, al final se habla declinando, pero el contexto de la comunicación ayuda también. Entonces, claro. calculo que con el latín es lo mismo, por todo lo que es la parte. Pero sí, ya les digo, es evidentemente exige intelectualmente un poco más. Y en eso también relacionado con la propuesta de esta reunión, eh, yo lo digo con todo respeto, pero bueno, uno, por ejemplo, en mi caso, me pasó a mí, yo viví en Brasil y en 3 meses hablaba portugués, y ya hablo portugués, digamos. Y no es lo mismo con otros idiomas y hay niveles, obviamente. Bueno, el Ujú. latín efectivamente exige más intelectualmente, eso es, no se puede cuestionar, digamos, ¿no? Es mayor el Claro, porque desafío. sí, claro, yo lo noté cuando me aprendí el Confiteor. Porque una parte del confiteor es de una manera y luego Exacto, repites lo mismo con la M final. Entonces exacto. Y ahí bueno, yo dije, uy, esto me suena. Y de sí, verdad lo pensé y dije, uy, me parece como cuando estaba en Canarias y decía en alemán Amsterdam, a la playa. ajá, Entonces, claro. sí, no dicen ala, sí dicen Sí, sí, se trabaja, Amsterdam, sí, totalmente, claro. Y totalmente. entonces veía ese y dije, esto es como un dativo. Lo Exacto, intuí simplemente, exacto, exactamente, porque ya había visto el alemán. exactamente. Ah, ok, gracias, profesor, Bueno, por su un respuesta, gracias. gusto. Bueno, el tema da para mucho. Si Dios quiere, la idea va a ser proponer de vez en cuando alguna de estas actividades. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad. Cuando lo termine de grabar el video, lo voy a subir a mi canal de YouTube y se los comparto, así lo tienen. Y si lo quieren, bueno, compartir ustedes con mucho gusto. ¿Sí? Así que Ok, bueno, gracias. nos vemos, Dios mediante, en próximas actividades. Salve, Ok, Gracias, Deo te profesor, Sebastián. benedicat, gracias, Salve. salve. Adiós, profesor. Sí, Deo adiós. te gracias. Dios le benedicat, bendiga. Sebastián.